La carretera. Y en Ramala, piso de casas de 25 pisos. No. Pero bueno, Luces, cámara de acción. No, pero espérate. Sacó el naldo. no, piso que trata de poner la ventana. Son armazones, nosotros ya entramos. No tienen piso, no tienen tubería, no tienen electricidad, no tienen ventanas, nada. No, Es el armazón. No, el armazón, pero luego interiormente no lo sé. Dos señores. No lo sé. Nada. Hoy en la noche, cuando salgan las estrellas, vamos a entrar en el 3 de Elul, que es el día del Yortzeit, del fallecimiento de Rav Kook, que este año exactamente se cumplen 90 años de su fallecimiento. Rav Kook falleció el 3 de Elul del 5000, ¿cuánto es? Si 90 años antes. 90 años. 600, 600, 75. Estamos en el 85. Son 90 años, estamos ahora en el 85, estamos en 85, ¿no? 85. Entonces, 80 menos 85. 5.695. 95, perdón, Que 95. lo mire uno solo y honesto. 5.695. Muy bien. No. Hoy quiero dar un shiur general sobre la personalidad de Rav Kook y algunas cosas. Entonces, hablar de Rav Kook, por supuesto, es hablar de muchas cosas, de muchos temas, de un hombre que toda su vida fue entregada a Kadosh Baruj Hu, que nació en una casa donde ya se ve ahí que estamos hablando de un alma que tiene una composición de dos mundos: el mundo de la línea que viene del Gaón de Vilna y por otro lado del mundo hasídico. Sí, su papá y su mamá, uno era hilo de la tendencia más litaí, más de Gaón de Vilna, y la otra era hasídica. Creo que el papá era de litaí, la mamá más tendencia hasídica. Entonces ya desde pequeño Rav Kook nació en el año 65, murió en el año 1935, básicamente 3 años antes de la Guerra Mundial y unos años antes de la declaración del Estado de Israel, unos 13 años, 14 años. 1935. Rav Kook ya desde su niñez y de su juventud empezó a demostrar su genialidad como un hombre Talmid Jajam, ya desde pequeño. También grande en Torah, también grande en Midot, en cualidades, en Kedushá, en santidad, en comportamiento. Y ya en su juventud, él fue a estudiar en ese momento en prácticamente la más importante yeshiva, la yeshiva de Volozhin, ¿sí? Que en ese momento el director de la yeshiva, el Rosh Yeshiva, era el Rav Tzviuda Berlin, Volozhin, el famoso Netziv de Volozhin. Y en algún lado está escrito de que en sus buenos momentos en la yeshiva él llegaba a estudiar 60 hojas de Talmud por día. Y después de a poco, ya desde joven, 20 y pico de años, ya empezó a
servir y a fungir como rabino en comunidades. Y después, en un cierto momento, lo invitaron decidió hacer aliyá a Eretz Israel con su familia. Y él llegó a Israel en un día muy importante, muy interesante, que es el 28 de Iyar, que es el día de la reunificación de Jerusalén en la Guerra de los 6 días. Camumá, muchos años antes, pero él, el 28 de Iyar hizo aliyá, llegó a Israel. ¿Sí? Y el 28 de Iyar, en el año 67, fue cuando se conquistó el Kotel, o sea, se conquistó Jerusalén. Bediuk en esa fecha el Rav Kook, años antes, había hecho aliyá. ¿Sí? Y él llegó a Yafo. En ese momento era Yafo Tel Aviv. Y su primera ciudad, su primer trabajo, función como rabino fue allí, en Yafo. Sí, él fue Rab de Yafo. Después, el Rav Kook en un cierto momento, antes de que estalla la Primera Guerra Mundial, él sale a Europa para participar de un congreso de Agudat Israel, o sea, de lo que era en ese momento el mundo ortodoxo de Rabbanim. Él quiso llegar a ese congreso para influenciar un poco en el tema sionista, o sea, que no era el punto fuerte del mundo ortodoxo en ese momento, de los Rabbanim, y él quiso traer un poco la idea, ¿no? de lo que es Eretz Israel y la tierra de Israel, etc. Pero tuvo la suerte o la providencia de que justo estalló la Primera Guerra Mundial y se tuvo que estancar nada más y nada menos que en Inglaterra, en Londres. Y ahí fue nombrado, como ya lo tuvieron ahí en Rav Kook, y dijo, bueno, hay que aprovecharlo, si ya lo tenemos aquí. Sí. ¿Qué tan desafortunados fueron? Sí. Ese fue un poco el tikkun, un poquito el tikkun que tienen que hacer los ingleses por todo lo que le hicieron al pueblo de Israel y al Estado de Israel y a Israel. Estuvo algunos años ahí, en Inglaterra, hasta que acabó la guerra y fue nombrado ahí como rab de una de las comunidades, Mahzikei Adat. Y en ese momento justamente también fue la declaración de Balfour, y el Rav Kook tuvo mucha influencia para que Balfour declare de que el pueblo judío tiene derecho a tener su estado. O sea, Akadosh Baruj Hu lo mandó ahí a Inglaterra de casualidad. Casualidad. Akadosh Baruj Hu no tiene que ver nada con eso. Casualidad nomás. El tren se le varó ahí. Sí, ajá. En ese periodo hay videos que se ve rato ahí. Sí. Entonces hay algo ahí muy interesante porque algunos de los judíos, algunos de los dirigentes judíos ahí, no me acuerdo quién era, que estaban más en el lado de la asimilación, estaban en contra de que se declare un Estado judío. Digo, no, ¿por qué tiene que haber Estado judío? No, ¿y qué? No, nada. Najón. Entonces, uno de los ministros, no sé si Balfour mismo dijo, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al rabino Kook o a este señor? ¿Sí? O sea, ¿quién entiende mejor de judaísmo y de Torah y de Eretz Israel y de la tierra de Israel? Entonces, él tuvo mucha influencia en ese punto, ¿sí? Muy interesante. ¿Sí? Y todo eso es porque básicamente, como empezó la Primera Guerra Mundial, no pudo salir, o sea, no había forma de salir del país. Entonces por eso se tuvo que quedar ahí, no sé, 2-3 años se tuvo que quedar. Cerraron todas las fronteras europeas para Mejor. protegerse. Top. Después, cuando se abrieron las fronteras, Camubán, que no pudo llegar al Congreso,
¿sí? Eso también es otro punto interesante. Que no, ¿Eso era dónde? no sé en qué país era, no sé en dónde iba a ser, pero no sé si en Suiza, no sé, no recuerdo bien, pero al fin y al cabo no pudo llegar al Congreso de los Rabinos. Y después, cuando él regresa a Israel, hay una situación, vienen dos comitivas a recibirlo. Una de Yafo y una de Jerusalén, porque cada uno quería que Rav Kook sea rabino en su ciudad. Ah, claro, venga. Noticias corrían como la pólvora. Las noticias corrían como la pólvora. Y Sí, eso que no sin había internet y sin No había internet. ¿Eh? No había internet. Entonces, Bemet, históricamente eso fue lo que sucedió. O sea, lo fueron a recibir al puerto de Yafo, las dos comitivas, y cada una decía, no, el rabino va a venir con nosotros. Ya, sí. No, entonces cuando el Rav Kook tiene que decidir entre Yafo y Jerusalén, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué deciden? No hay. ¿Eh? No, entonces al final él decidió por Jerusalén y se transformó en el principal rabino de la ciudad de Jerusalén y luego posteriormente en el primer rabino principal ashkenazí. Estamos hablando en los años 30, ¿sí? O sea, todavía no hay Estado de Israel, estamos hablando de antes de eso. O sea, ¿Cuánto tiempo fue Rav? aquí, en Israel, no sé. Porque falleció un poco después, ¿no? No, fueron varios años, no sé exactamente cuántos, pero sí fueron varios años que sirvió. Y bueno, como van que mientras tanto el Rav Kook ya había escrito muchas cosas, todavía en Europa, por supuesto aquí en Israel, y ahí empezó básicamente a desarrollar todo lo que es su ideología y sus libros y los sorot, pero también el Rav Kook, por supuesto, tenía un gran trabajo a nivel público, comunitario, ¿sí? De manejar las cosas de las comunidades. Y también hay algo muy interesante, que el Rav Kook con un grupo de Rabanim hicieron como una especie de viaje por las ciudades del norte de Israel para ir y reforzar la parte judaica y religiosa en esos lugares. ¿Quién? ¿Eh? Y sí, en ciudades del norte, como van en lugares que muchos de ellos eran lugares alejados de gente no religiosa o media religiosa, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces el Rav Kook también trabajó en ese sentido. El Rav Kook, por supuesto, también tuvo que lidiar mucho con aquellas tendencias que no aceptaban que sus innovaciones ideológicas, ¿sí? A nivel religioso, y de no ir en contra del mundo sionista, sino que Dafka tratar de ver en el mundo sionista la parte positiva, la parte de querer regresar a Eretz Israel. El Rav Kook veía ideológicamente de que todo lo que está sucediendo en esa época, y que básicamente es una continuación de lo que está sucediendo en nuestra época, es de que Akadosh Baruj Hu decidió de que el Galut se acaba. Y que Am Israel decidió regresar a su tierra, y que estamos en un proceso de redención, que en su momento Rav Kook lo denominó como el comienzo de la Geulá, ¿sí? Las primeras ráfagas, las primeras chispas de la Geulá, pero, ¿sí? La ideología de él era en que lo religioso y el sionismo, llamémoslo así, se podían de cierta manera mezclar. No se podía. Era que ni un lado ni el otro. Se tenían que conjugar, tiene que haber, ¿sí? O sea, Rav Kook escribe en muchos lugares, ¿sí? El
el domingo y el Shabbat, o el viernes y el Shabbat, no están peleados. Son diferentes, pero no están peleados. ¿Sí? Entonces, que uno es Kadosh y el otro no. Uno es Kodesh y otro es Hol. Y por eso cuando termina Shabbat tenemos que hacer Abdalá. ¿Sí? O sea, pero hacer Abdalá significa que esos 2 días están peleados o que son diferentes. No, diferentes. Es para hacer la diferencia. ¿Le digo? Todos los días tienen algo, el hall tiene 5 pedazos de Shabbat, nunca se va eso. Entonces, el mundo del Kodesh tiene que entender que el Hol no es un enemigo. El mundo del Hol tiene que entender lo mismo del Kodesh. ¿Sí? Sí, eso es un poco lo que sucede hoy en el tema de los del mundo jaridí respecto al tema del ejército, ¿sí? Que hay tanta tensión en ese tema. Y esto está bediuk centrado en ese punto. ¿Sí? Los jóvenes, como los estudiantes de esta yeshiva, de Machon Meir y de muchas otras yeshivot, que básicamente parten de la tendencia de Rav Kook, que hacen... ¿ma? Sí, los que vienen aquí, los que estudian en Merkaz Harab y en todas las yeshivot que básicamente... Se está refiriendo a los jóvenes. A todos los jóvenes. A todos. Entonces, en las yeshivot Bonagid de las kipot, lo que se llama, lo que es el mundo religioso sionista, entonces todos o la gran mayoría sirven en el ejército, ¿sí? Y hoy en día hay programas, no hoy en día, ya desde mucho tiempo, de lo que se llaman las yeshivot esder, que son yeshivot que tienen un programa de ejército, de yeshiva con ejército, que estudian 3 años y medio en la yeshiva y luego sirven 1 año y medio en el ejército. Y hay otros programas. Hoy en día, Filu, ya hay un programa para soldados haridim, o sea, que vienen del mundo haridí. Un programa, hay uno que se llama Netzach Yehuda y otro que se llama Hashmonaim, que es algo nuevo. Estamos platicando pronto. ¿Qué? Jonathan estará platicando después. Y entonces, como de que todo esto es un poco la óptica, ¿sí? O sea, ¿cómo veo yo al ejército? Si yo veo al ejército como un lugar laico, como un lugar en el cual hay problemas de cuidar Shabbat o de que hay mujeres, etcétera, etcétera, entonces yo veo al ejército como un lugar que es peligroso, mejule. O que yo veo de que ir al ejército es cumplir una gran mitzvah. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo a mi país, estoy defendiendo a mi estado, estoy defendiendo a mi gente. Hay problemas, bueno, vamos a ver cómo los solucionamos. Hay problemas. Nadie dice que todo está perfecto en el ejército y que hay cosas que hay que solucionar. Se hace más que se puede. Se hace más que se puede. ¿Mejor? No, y es uno de los ejércitos más éticos del mundo. Que está aprobado. Demasiado ético, todo lo me llané. Sí, o sea, lo que todos los países piden de Israel, ellos mismos no lo hacen. ¿Sí? No, ni el 0,0.1%. Pero no hablo ahora de ese tema. Pero ese es uno de los ejemplos de que el Rav Kook entendió de que cuando vivimos en el Galut, vivimos como en una especie de burbuja espiritual y estamos desconectados del mundo físico material. Es mejor que hay que trabajar por Parnasá, pero es más a nivel personal y particular. Pero cuando el pueblo judío regresa a Eretz Israel, tiene que formar su país. Y tiene que tener economía, y tiene que tener agricultura, y tiene que tener ejército, y tiene entonces, ¿eso qué? ¿Eso contradice la Torá? No, eso es todo lo que Hashem quiere del pueblo judío, que sea un pueblo, que por un lado sea un pueblo kadosh, un pueblo santificado, un pueblo de luz para las naciones, pero justamente por medio de que yo voy a hacer luz para las naciones, demostrándoles cómo se ve un ejército como debe ser, y cómo debe ser una economía como debe ser, y cómo debe ser la agricultura como debe ser, y cómo debe ser todo el mundo que llamamos el mundo profano, el mundo de Hol.
pero que se nutre de la Kedushá, de la santidad de Am Israel. Allá, ese punto es el punto más conflictivo, el más complejo, donde el mundo religioso y no religioso entienden que no tienen que estar peleados, sino que tienen que trabajar en mancuerna. Y eso es mucho de lo que el Rav Kook habla y quiere, como bueno, él dice, la Kedushá tiene que ampliarse y tiene que conectarse y tiene que dar de su luz al mundo profano. Y el mundo profano, por otro lado, le tiene que dar fuerza a la Kedushá para que sea más Kedushá todavía. ¿Sí? Porque nosotros queremos ser hombres Kedoshim, no flacos, sino con buenos músculos. Con buenos músculos. Con buena comida. ¿Sí? Con buena economía. Buenos tomates. Con buen Najo. Exactamente. Najo. Entonces, ese fue Bediuk el pecado de los espías. Los espías querían quedarse en la burbuja del desierto. Vamos a vivir en el desierto, vamos a vivir en la Torá y que Hashem nos dé el man y se acabó. ¿Hashem estaba de acuerdo con los meraglim o no estaba de acuerdo? No mucho. ¿Eh? No mucho. No, que dijeron No estaba de El acuerdo. problema es que hay mucha gente que están copiando de los espías en Israel. Ese es el problema real. Najo, lamentablemente. Tienen que hacer TikTok. Lamentablemente, ¿sí? Hay grupos o personas que no entienden ese punto, ¿sí? Que cuando nosotros volvemos a Eretz Israel, no es para quedarnos en el desierto dentro de Eretz Israel. Aquí vinimos para que la cosa sea diferente. Najón, no porque queremos abandonar Hazbe Jalil, la Torah y las mitzvot. No. Najón. Y el Rav Kook también habló de eso. El Rav Kook dice, en un cierto momento el sionismo laico se va a perder. Claro. Y va a hacer cosas terribles, va a hacer cosas muy, muy malas. Si no se va a conectar con la Kedushá. Claro. Pero también, ¿Sí? Lo que pasó en Gush Katif, que echaron a tanta gente de ahí, y otras cosas que suceden en el mundo laico, es porque el sionismo, si no está nutriéndose de la Torah y de las mitzvot, se va a volver algo que es peligroso y que no puede funcionar. Y por eso el Rav Kook dijo, tenemos que tener a Eretz Israel y tenemos que tener acción, pero tenemos que saber convivir entre las dos banderas. Entre la bandera de la Torah, de la Kedushá, de las mitzvot, pero también con la bandera de Eretz Israel y del regreso a la tierra y del sionismo. ¿Por qué? Porque si Hashem provocó que se despierta en esta época, ¿sí? Un movimiento de regreso a Sion, no es casualidad, ¿sí? Hashem, la historia no es casual, las cosas funcionan porque así Hashem quiere. ¿Quién? El Rav Daniel nos enseñó hace unos 6-7 meses, estaba en su clase, dice que Hashem escogió a los sionistas para que llegaran primero a Eretz Israel. Sí. Porque ellos querían una nación, no Torah. Si hubiera sido al contrario, sí, mire, si los religiosos llegan... Quiero decir algo que no se va a escuchar muy bien. Okay. ¿Sí? Si acá hubieran llegado solamente los religiosos, lo único que habría aquí es yeshivot y nada más. No habría carreteras, y no habría industrias, y no habría agricultura. Solamente yeshivot. Tomates, bueno, vamos a traer de, yo qué sé, No, ¿y la parnasá de dónde? ¿Con qué vamos a comer? Pero llegará un momento en que el sionismo también desaparecerá. No, es que el sionismo está ahora en el tiempo. Hay cambio en el sionismo. Que la Torah sea la única ley de el sionismo es un marco. El sionismo es un marco. Es un marco. ¿Ya fe? Entonces, en eso podemos discutir. Si tiene que acabar el sionismo laico y venir en lugar de eso sionismo religioso, o que el mismo sionismo cambie su estructura interna. Eso es lo que yo digo. ¿Sí? Creo que
¿Bediuk? Mejor. Muy bien. Entonces mire, en el principio de la creación del Estado, ¿quiénes construyeron este Estado? Los laicos. Los laicos. Ya fe. Muy bien. Pero hoy en día muchos de los hijos y nietos de esos laicos o abandonan Israel, o yo qué sé, o que ya no están en el kibbutz y ya no les interesa más la plata y esto y lo otro y otras cosas. Yo no quiero hablar en forma general, ¿sí? Porque no es una generalidad. Pero la ideología, miren, el partido político que creó el Estado de Israel prácticamente es el partido de izquierda Avodah. Y hoy en día ya casi no existe. No existe. Han ido desapareciendo. Hay otros partidos que se llama de izquierda, de centro izquierda, pero el partido original desapareció. ¿Cómo es posible que un partido que de 120 escaños al principio tenía 50, 60, era casi la mitad de todo, ¿sí? ¿Sí? Hoy en día No hay knockout. Hay un pasuk de eso. Precisamente respecto a eso. ¿Qué pasó? No quedó sin el Hay un paso. pasuk que dice No te desvíes que ni cuando la izquierda ni gente, derecha. dice cuando la gente venga, o sea, tú Sí. también en Jamim, hagas teshuvah, vas a comer de cosas que no plantaste y de casas que tú no construiste. Precisamente es eso. ¿Qué? Bekitzur, entonces, que hay un proceso que, por supuesto, es un proceso natural, espiritual, de que, como estuvimos hablando antes de la Teshuvah, las cosas tienen que en algún momento volver a su raíz. No se puede vivir desconectado por siempre. No es posible. Y el pueblo judío tiene una conexión natural con la Torah y con las mitzvot. Y por eso, aquellos que intencionalmente o no intencionalmente o medio intencionalmente quisieron desvincularnos de la Torah y de las mitzvot, en algún momento descubren que eso no funciona. Como vivir, No funciona. Vivir soñando. No se puede vivir soñando. No. Entonces, quisimos aquí hacer un país democrático, que sea judío, que ilu, ¿sí? Yehudí, sin judaísmo, o con un medio judaísmo, con un... Rusia democrática, soviética. Mejor, socialismo, bezé, kibbutz, y esto y lo otro, pero al fin y al cabo, si no están las raíces del judaísmo y de la Torá, en algún momento eso se va a desmoronar y no va a soportar, no va a aguantar. Y eso es lo que sucede, esa es la realidad. Y por eso el Estado de Israel cada vez se vuelve más tradicional, más religioso, más acercado. Lama, ¿por qué? Porque las cosas caen Por su propio peso. Porque no hay posibilidad de seguir viviendo desconectados y en el aire. ¿Quién? Rabino, también hay que ver que ya no hay otras oportunidades. O sea, en el sentido, esta es, como decir, la tercera es la vencida. No está escrito otra, no hay nada. O sea, Sí. de aquí salimos El porque primer salimos. rabino, el No hay discusión del tercer Rab texto. Herzog, que es el abuelo del presidente de hoy en día, Herzog. Él fue el primer rabino principal cuando ya estaba formado el Estado de Israel, un gran Talmid Jajam. ¿Sí? Él fue el primer rabino ashkenazí. Y él dijo, la profecía dice, porque él empezó a fungir como rabino, estamos hablando del año 48, pero él llegó a Israel, como van, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Principios del 40, ¿sí? Cuando Alemania, los nazis, etc. Y él iba a ir de Estados Unidos a Israel, y le dijeron, ¿para qué va para? No vaya, está peligroso. Y dijo, nosotros tenemos una profecía, que hay 2 templos que se van a destruir, pero no un tercero. Así dijo. ¿Escucharon? Sí. Yo no lo había Él leído, dijo, pero yo lo dije por... Nuestros profetas nos enseñaron 2 exilios, no 3. Sí. Fantástico, o sea, fuertísimo, No hay dónde irse. fuertísimo. No hay ¿Sí? dónde irse, eso es lo que está diciendo Caleb. Ya No hay no hay. dónde irnos. Oye, ya no hay para No dónde. profetizará, dije de sueño. Sí. Porque yo en los estudios que estaba haciendo, Sí. sobre todo la instalación del Estado de Israel, a cada uno llegó un momento que escuchó nuestras oraciones para el establecimiento. Sí. Usó muchos medios. Y todo fue por Sí, culpa- uno fue muy duro, sí, No, la y Shoah, todo- sí, el ¿Y dónde holocausto. empezó todo? Fue en un soldado francés
un oficial francés que lo acusaron de espía y a raíz Ah, de ¿cómo todo se llama? eso- Con y a raíz de todo eso- Dreyfus, ¿no? Dreyfus. Dreyfus. Sí. Y a raíz de todo eso, empezamos la O sea, los declaración- franceses no son antisemitas desde hoy en día. No, ¿Eh? Y a raíz de todo ¿Eh? eso empezamos la declaración ¿Eh? de Balfour. Empezamos la declaración de Balfour. Entonces ya empezó Theodore Roosevelt, Sí, sí, sí. también el multimillonario. En ese caso. El multimillonario Ajá. es el banquero Rothschild. Sí. Empezaron todos a montar. A cada uno iba creando la base. נכון, ודאי. Y hoy día, בקיצור, gracias a Dios, entonces, y miren, Yanakov fue uno de los el medios Rav que Kook usaba נכון, sí, el Rav Kook llegó en una época que tenía que llegar, ¿sí? Cada uno llega, justo. cada Neshama llega a donde llega cuando tiene que llegar, ¿sí? El Gaon de Vilna y el Baal Shem Tov y el No, Baal cada uno Hatanya, tiene su lugar. cada uno llega cuando tiene que llegar al lugar donde tiene que llegar. Pero es ¿Mejor? casualidad. Entonces, el Rav Kook vino en una generación donde hay que enseñarle a Am Israel que el alma y el cuerpo no están peleados, sino que tienen que trabajar beyajat. Justo. O Juntos. sea, si no están juntos no existen ni Ajá. uno ni el otro. Ajá. Uno si no, Sí. No me va sin alma ni alma sin Cuerpo sin alma es un cuerpo muerto. Muerto. Y alma sin cuerpo es un alma que está en el aire, que está desconectada. Ajá. la persona está muerta. Y Eretz Israel es Eretz HaKodesh, o sea, tiene esas dos composiciones. Es Eretz, Ajá. tierra, pero es Kodesh, es Kadosh, santidad. ¿Sí? Y sí, es interesante, en inglés, cook, ¿qué es? Cook es el Rav Kook, ¿sí? Tenía visión, o sea, Rav Kook tiene una visión especial, y por eso también sus iniciales son Arreia, ¿sí? Arab, Abraham, Isaac, Jacob, Arreia es la visión, o sea, ¿sí? Y por eso también todos sus libros tienen que ver algo con luces, con orot, con luz. Ya fue. Allá. Entonces, Ulay, ese es, entre otros puntos, el tema principal que nos enseña el Rav Kook en sus escritos y en sus ideas. ¿Sí? Lo que llamamos la Torah Geulá, la Torah de la redención. Si nosotros vemos a esta generación como una generación más del Galut, entonces nuestra visión de todo lo que pasa aquí Es corta. es diferente, es limitada. Si yo veo que yo estoy en un proceso de Geulá, entonces toda mi visión de la reconstrucción de Eretz Israel y de las guerras que estamos haciendo aquí en contra de nuestros enemigos, yo no lo veo aquí simplemente como, bueno, me tengo que defender. No, yo estoy aquí construyendo el proceso de la Geulá de Am Israel. Y estoy eliminando al mal de la existencia cuando lucho en contra del Hamas, y en contra de Irán, y en contra de... ¿sí? O sea, no solamente es algo simplemente técnico, ¿sí? Bueno, ahora tengo un enemigo y lo ataco. No, es algo más global, más general, más generacional, para entender, ¿sí? De que aquí Hashem nos está dirigiendo en esta generación y en estas generaciones para llegar a el ideal de la existencia, que es su Geula. ¿Qué? Bibi Netanyahu, Sí. en uno de sus discursos, le hicieron la pregunta que por qué Israel ahora estaba atacando sin ser atacado. Sí. Entonces Bibi Netanyahu lo que contestó le dijo, lo que pasa es que siempre hemos sido atacados y nunca nos hemos defendido. Esa época ha terminado y ahora Israel se adelanta Ajá. al posible ataque que nos hagan. Ajá. ¿Cuál es, O sea, ya va cuál es- cambiando cuál es- la- cuál es la la- mejor la defensa? ideología. Un buen ataque, ¿no? Así dicen en el fútbol. ¿Eh? La Mishnah también, sabes que alguien viene a matarte. Sí. Madruga y mata. Hashem lo hago. No, pero la Torah todo Baruj Hu dice, vete y haz la guerra, que yo estoy contigo. O sea, él manda a hacer una guerra. No le defendemos, atacamos. Ya, entonces miren, nosotros hablamos del tema de la Teshuvah y de el Rav Kook en su visión, él dice, miren,
para que nosotros podamos hacer lo más importante, acercar a Am Israel a la Teshuvah. Lo tenemos que hacer de una manera organizada. ¿Y qué significa de una manera organizada? O sea, en una cierta lógica de ir viendo cómo podemos acercar el mundo de la Torah, de las mitzvot, a la gente que en realidad busca eso y no siempre sabe lo que está buscando y no siempre sabe lo que necesita. ¿Sí? Pero son como aquellas personas, aquellas almas o jóvenes que se van, no sé, a muchos lugares a encontrarse hasta que viene alguien ahí y les dice, ¿para qué te vienes para aquí si lo tienes al lado de tu casa? Eso es lo que dijo el Dalai Lama a un judío, a un chico, Sí. ¿de dónde? ¿De Israel? Sí. O sea, eres tonto, vienes aquí a coger una fuente cuando tú tienes la base allí donde vives. Anda, vete a Israel. Perfecto, muy bien. Entonces, hay un escrito corto pero muy importante del Rav que se llama Los capítulos del acercamiento de la Teshuvah de la generación. Y él dice así: hay 4 componentes, 4 etapas de la educación de la generación que se alejó de la Kedushá de la Torá y que nosotros tenemos la obligación de acercarlos a las fuentes de la Kedushá. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Entonces todo tiene que ver con nuestra emuná, con nuestra, no me gusta la palabra, pero bueno, esa es la palabra que tenemos, de nuestra religión, de nuestra creencia. El primer punto es acercar a las personas que están alejadas de la Torá al respeto de nuestra emuná. Primeramente, antes de hablar de cumplir o de no, primeramente, respetar tu judaísmo. ¿Sí? O sea, ¿qué significa respetar tu judaísmo? Respetar, ¿sí?, aquello que es ancestral, que nos viene acompañando miles de años y que puede ser que tú no has sido educado en ese camino y no lo conoces, pero primeramente, antes de hablar o de no hablar, respeto. O de hacer o no hacer. Pero... No, aquí no hablamos de hacer nada. ¿Sí? Respeta, tú ¿Sí? respeta. No hagas nada, pero respeta. Primeramente, el Rab dice Kevod Adat, Kavod, dar Kavod, dar honor. ¿Qué? Y dice el Rab así: no hay ninguna persona de Israel que puede sacarse o quitarse a sí mismo de todo lo que se refiere al Kavod de la religión de Israel, de la emuná de Israel. A pesar de que una persona puede estar muy alejada, ¿sí?, y tener ideologías, yo qué sé, súper izquierdistas o súper, lo de amar, ¿sí?, llámelas como quiera, occidentales. Tú eres hijo de este pueblo, tú perteneces al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y en el momento que tú perteneces al pueblo de Israel, tienes que respetar la emuná del pueblo de Israel, cumplas o no cumplas. Primero, esa es la base, respetar. ¿Qué? Hayab lichvoda, al pi hakalatak lalit shu meuchad ba im kvodata, por medio del reconocimiento general que está unido con el honor a su creencia, porque todo el tesoro del honor de ella, de esta nación, está dentro de su emuná. ¿Sí? Algo que es parte de esta nación históricamente es su creencia, su emuná, su fe en Dios y en la Torah y en las mitzvot. Entonces, primeramente, cuando yo le voy a hablar a una persona de este tema, le digo, antes que nada, respetemos nuestra historia, respetemos nuestro pasado, nuestras raíces. No te pido que cumplas nada por ahora, no hagas nada, pero primeramente
kavod. Eso es número 1. Ya fue. Número 2, después de que una persona tiene kavod, entonces dice el Rab, ahí viene el segundo punto, que es la jibá, que es el sentimiento de afecto. O sea, no solamente respetar nuestra emuná, sino, afiru, tener un cierto sentido de afecto por ella. Otra vez, todavía no estoy cumpliendo nada, ¿sí? Cuidado. Jibat adat, dice el Rab. Luego de que la obligación de respetar a nuestra fe, a nuestra creencia, se haya llenado, y yo tengo claro que a esto le tengo que tener respeto, cumpla o no cumpla Shabbat, yo tengo que respetar el Shabbat. Sí, bueno, eso es algo que el pueblo judío viene manteniendo y sosteniendo durante miles de años. Su Shabbat, su Yom Kippur, su Tefilá, su Tefilín, su sistema lo de matrimonios, etc. Todo eso tiene que tener kavod. Luego de eso va a venir el momento de desarrollar el sentimiento del afecto. O sea, es algo ya más profundo. Jibat adat. Asheri davar nimna, que por supuesto uno no puede tener afecto y querer a algo si primero no lo respeta. Primero tienes que respetarlo y en base a eso vas a poder construir el próximo peldaño, que es el afecto. ¿Qué? Muy bien. Entonces ya tenemos estos dos. Como el Rab no explica cómo lo vamos a lograr, pero él está dando la construcción lógica, la estructura de cómo yo puedo acercar a una persona a estas cosas. Muy bien. Después viene el conocimiento. ¿Sí? Como dijo alguien, los fundadores del Estado antirreligiosos, ¿sí? quisieron crear un nuevo Yehudí, lo de Amá, que se desconecta de la Torah, y lo único que lograron es desarrollar una generación que no tiene idea del judaísmo. Eso es lo que lograron. Que no sabe nada, que sabe mejor qué es el Islam que el judaísmo, o que sabe mejor de otras cosas, ¿sí? Que lo que es nuestra propia cultura. Entonces, después del kavod y después de la jibá y del afecto, ahí va a venir el tiempo para ocuparnos de aprender. Es que, acá ya, aprende. ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué es la Tefilá? ¿Qué es las fiestas? ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es Am Israel? ¿Qué es Eretz Israel? No se puede vivir en un vacío intelectual. Tú sabes muchas cosas, estudias muchas cosas, estudias diferentes materias, pero de tu propia cultura no sabes nada. ¿Cómo es posible? Entonces aprende. No para cumplir, aprende para saber qué es tu cultura. ¿Qué es el judaísmo? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Porque no va a poder tener el beneficio mientras que, por supuesto, lo que uno aprende es algo que respeta y que tiene un cierto afecto hacia él. Dice el Rab, y luego de que tienes el kavod por tu fe, y tienes afecto, y ahora tienes conocimiento de esa idea, ahora el cuarto peldaño es cumplir mitzvot. Ahí recién llegó el momento de cumplir. Kiyum adat, dice el Rab. ¿Qué? Ahí podemos esperar que la gente llegue al cumplimiento, al acercamiento, a la luz de la Teshuvah, que va a manifestarse a todos nuestros hermanos cercanos y lejanos, para volver a el Creador. Y dice el Rab, y en eso está la llave de la Geulá. La llave de la Geulá está en este proceso. Entonces nosotros primeramente tenemos que enseñarle a la gente
primeramente nosotros y luego transmitir. Kavod, primeramente respeto, ¿sí? Respeta tu creencia, tu emuná, tu fe, ¿sí? Un musulmán, leavdil, no respeta su fe, la respeta, así que yo pienso que esto, pero la respeta, mejor, y él, ya fue. Entonces, primero eso, respeto, afecto, jibá, acará, conocimiento, y por última parte, kium, cumplimiento. Esos son los pasos, según el Rav Kook, para llegar a una teshuvá completa. Honor, ¿sí? Kavod, respeto, afecto, conocimiento y cumplimiento. Y de esa forma, Besat Hashem, dice el Rav, vamos a tener en nuestras manos la llave de la Geula. Ojalá.